Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. El Señor ha sido bueno con nosotros porque nos ayuda a estar en lo mejor. La palabra del Señor es el mejor lugar y el lugar más seguro a donde nosotros debemos estar. Recuerde que la palabra del Señor alumbra nuestros caminos, alumbra nuestra mente y alumbra nuestro corazón. Y en la luz del Señor nosotros vamos a ver la luz. Entonces es bueno que nosotros como cristianos estemos en la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor en esta y en los diferentes tipos de reuniones que nosotros tenemos. Vamos a compartir algo de la vida cristiana que ya hemos hablado con algunos hermanos, pero por causa de los hermanos que nos están visitando, entonces vamos a volver a pasar sobre nuestros pasos. Vamos a hablar acerca de dos aspectos que nosotros como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo debemos participar activamente de ello, hermanos. Amén. El viernes nosotros recibimos una impresión para compartir algo, unas palabras. Recibimos unas 3 palabras para compartir y cuando estábamos en la casa del hermano anoche, fuimos confirmados en esa palabra que debíamos compartir con los hermanos. Vamos a compartir hoy 2 palabras y en la próxima reunión entonces complementaremos con algo más que también creo que es necesario que nosotros estemos atendiendo a la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos nosotros a tratar un tema que tiene que ver con el principio de nuestra vida cristiana y tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida cristiana hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Vamos a hablar entonces de salvación y edificación, que son 2 aspectos bien importantes a tener en cuenta nosotros como cristianos en la casa de Dios. Vamos a empezar leyendo primer libro de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 1 para llegar al versículo 4, que es el contexto que vamos a tomar y es una de las primeras palabras que vamos a considerar el día de hoy. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces el primer mandamiento que estamos leyendo acá de Pablo a Timoteo y a la iglesia es que le pedía: iglesia, Timoteo, a la iglesia, oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y eso tiene un propósito. ¿Para qué debemos estar orando por ellos? En primera medida, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, ¿qué es bueno y qué es agradable delante de Dios? Que estemos orando por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer por nuestros gobernantes? Orar para que puedan recibir la luz y la palabra del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. Entonces vamos a entrar a considerar 2 aspectos que hacen parte de la voluntad que nuestro Dios y Salvador quiere con la iglesia y con todos los hombres. ¿Qué quiere nuestro Dios y Salvador? Que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Uno de los aspectos de la voluntad general del Señor con la humanidad es que todos los hombres se salven. La pregunta es, ¿se salven de qué? De la condenación eterna, ¿cierto? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos los hombres, cada uno de los hijos de Adán, sean salvos. Porque recuerde que Dios, cuando mira al cielo, del cielo a la tierra, por decirlo así, Dios solo ve 2 hombres: a Adán o a Cristo, no ve más, ¿cierto? Entonces Dios quiere que todos los hijos de Adán sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios no creó el hombre para que el hombre se perdiese. Dios creó el hombre para algo mucho mayor y mucho más sublime que irse para el infierno, ¿cierto? Entonces Dios quiere que los hombres sean salvos, 1, ¿y qué más? Y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, aquí está la palabra en la cual hoy nos vamos a centrar en este compartir, es donde está la carga. Primero, conocer la voluntad de Dios en este aspecto es que los hombres sean salvos, porque hay otro texto en Tesalonicenses que dice, y esta es la voluntad de Dios, ¿cuál? Que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, ¿cierto? También lo dice en Tesalonicenses. Entonces uno va encontrando en la Biblia cuál es la voluntad de Dios general, ¿cierto? Y la voluntad también de Dios revelada para nuestra vida, para dónde debemos ir, si para la derecha o para la izquierda. Aquí estamos viendo que la voluntad general de Dios es ¿qué? Salvar a todos los hombres. ¿Y para eso qué hizo? Envió a su Hijo para que muriese por cada uno de nosotros y pudiésemos echar mano a la salvación, ¿cierto? Después de ser salvo, ¿qué quiere Dios hacer? Esto, que los hombres que sean salvos vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí es donde nos vamos a centrar en esta palabra. La palabra griega donde dice conocimiento, creo que la traducción de Reina y Valera se quedó un poco corta porque la palabra es más que conocimiento. Vamos a leer el interlineal de Francisco La Cueva, esta palabra donde dice vengan al conocimiento. Porque nosotros debemos entender que para qué el Señor nos salvó y para qué nosotros nos reunimos. Porque todo esto tiene un propósito, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo en 1 Timoteo 2:4 del Nuevo Testamento griego interlineal de Francisco La Cueva. Quien todos los hombres quieren que sean salvos y al pleno conocimiento de la verdad vengan. Entonces la palabra griega es epignosis. Ya hemos nosotros hablado acerca de esto. La palabra epignosis es una palabra compuesta. Epi, que es arriba, ¿cierto? Y gnosis es conocimiento. El hermano Gino en su libro Epignosis, se llama así, muestra un triángulo donde presenta varias preposiciones en griego. Y él muestra que una de las preposiciones en griego, por ejemplo, eis, es una preposición que es hacia adentro, ¿cierto? La preposición hipo es debajo de, por eso hipopótamo, debajo de ríos, ¿cierto? Mesopotamia, entre ríos. Y la preposición ek, que es hacia afuera, de donde viene eclesia. La palabra eclesia significa los llamados fuera, ¿sí? Pero también hay otra preposición que es la preposición epi, que es arriba, de donde viene epidermis, ¿cierto? Entonces, aquí con esta palabra debe ser traducida más exactamente pleno conocimiento. Entonces, Dios quiere salvar a los hombres porque los va a llevar a algo más. El propósito no es solamente la salvación. El propósito es que llevarlos a la epignosis. Entonces, ¿qué significa esto? Llevarlos a un conocimiento desde arriba, ¿cierto? Y la palabra sinónimo para epignosis, el conocimiento de arriba, es oikodomeo en el griego, que es la palabra traducida para edificación, ¿sí? La palabra oikodomeo es la palabra oikos y demo, oikos casa y demo constructor. Entonces significa un constructor de casas. Entonces la palabra sinónimo de epignosis es edificación, ¿sí? Entonces Dios quiere a los hombres que salva en toda la tierra llevarlos a un pleno conocimiento desde arriba, ¿cierto? Porque por ejemplo digamos que nosotros tenemos la pirámide y nosotros estamos en un lado. ¿Qué vamos a ver? Solo un lado, ¿cierto? No podemos ver el lado derecho o el lado izquierdo de la pirámide, ¿cierto? Pero si estamos desde arriba, vamos a ver toda la panorámica, ¿cierto? Entonces Dios quiere con los hijos suyos llevarlos a una edificación, un conocimiento desde arriba, hermanos. Entonces Dios nos salvó y Dios quiere salvar hombres para eso. Entonces la tarea de nosotros como cristianos es que llevar la palabra del Señor para cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál es? Que los hombres se salven. Y que los hombres se salven en la ciudad, en esta ciudad donde Dios nos plantó a nosotros. Desde la iglesia debe salir la luz, predicar el evangelio para que los hombres se salven, porque luego viene otro proceso después de ser salvos. ¿Cuál? La edificación. ¿Se me entiende? Esas son las dos cosas en las cuales la iglesia debe trabajar. Entonces nosotros primero predicamos el evangelio, el Señor nos salva y luego nosotros nos reunimos ¿para qué?
precisamente para ser edificados, que es la palabra juntamente con epignosis que nosotros vamos a empezar a considerar. Vamos a empezar primero a considerar el primer aspecto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vamos a mirar el trabajo doble que tiene la iglesia, un trabajo interno y un trabajo externo. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, y vamos a mirar este primer aspecto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y luego pasamos a la epignosis o a la oikodomeo. 2 de Corintios 5, versículo 18. Ahí ustedes en 1 Corintios 3 pueden leer un subtítulo que dice ministros del nuevo pacto, a los que tienen Reina y Valera, ¿cierto? Más adelante en el 4:7 habla de viviendo por la fe, y el 5:11 dice el ministerio de la reconciliación. ¿Listo? Entonces vamos a leer el versículo 18. 2 de Corintios 5, versículo 18. Entonces viene hablando el 17 de aquellas personas que están en Cristo, que son nueva creación, y 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios, mire qué es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué nos encargó a nosotros? Primeramente a los apóstoles. La palabra de reconciliación. ¿Sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y aquí el Nuevo Testamento griego más antiguo no tiene la palabra os. Aquí donde aparece en signos de admiración, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. La explicación que dan los críticos críticos textuales es que los corintios ya estaban reconciliados con Dios. Entonces ellos no necesitaban el ministerio de la reconciliación. Entonces lo que estaba hablando Pablo a la iglesia es que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia al mundo? Reconcíliese con Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el mundo están peleados, están separados. ¿Qué separa a Dios y al mundo? El pecado. ¿Se me entiende? Entonces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Predicar el evangelio a las personas que se van derecho para el infierno, hermano. El Señor ya nos salvó a nosotros. Ahora tarea nuestra, que es la voluntad del Señor, que quiere que todos los hombres sean salvos, es predicar el evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque luego viene el segundo proceso, que es el proceso que dura toda nuestra vida hasta que el Señor venga, la epignosis. El Señor llevarnos a un pleno conocimiento desde arriba, o sea, una mente de Cristo expresando la naturaleza de Dios. Entonces aquí vemos que la iglesia en Corintios y la iglesia en nuestro tiempo tiene un trabajo. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Tenemos ese ministerio todos los creyentes. No es un trabajo del anciano, no es un trabajo solamente del evangelista, aunque lo hace, no es un trabajo solamente del maestro, sino que es un trabajo de todos nosotros. En el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde podamos, siempre tratemos de llevar el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que quiere que todos los hombres se salven. ¿Y a quién está utilizando Dios para eso? A la iglesia. Dios mismo podía descender en Cristo en resurrección y predicar el evangelio. Pero ¿a quién le delegó ese trabajo, hermanos? Se lo delegó al cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar quién está obrando ese ministerio de la reconciliación en estos momentos. Vamos a ir a Juan, capítulo 16. Estamos mirando primero ese aspecto para pasar después a la epignosis. Juan 16. Vamos a leerlo del versículo 7. Juan 16, versículo 7. Va a hablar entonces acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros. La palabra consolador creemos que es una palabra que todavía no refleja lo que quiere decir en sí la palabra griega parakletos. Parakletos es una palabra muy abundante, ¿cierto? Entonces, la Biblia textual, cuando llega al consolador, coloca es parakleto precisamente, porque tiene muchos significados. El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. Y presta atención. Cuando Él venga, ¿quién es Él? El parakletos. ¿Listo? El Espíritu. Y va a hacer 3 cosas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? La palabra griega convencerá es la palabra griega elenjo, que significa reconvenir o reprender. El Espíritu Santo, ¿cómo va a hacer esto al mundo? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, el Espíritu Santo le va a decir al mundo que está en pecado. Si no se arrepiente de ese pecado, va a haber un juicio para usted. Pero si se arrepiente de ese pecado, va a entrar en una justicia, ¿sí? Entonces aquí, en este aspecto, cuando habla de pecado, de justicia y de juicio, está hablando de primero, de pecado, porque nacimos de Adán. ¿Sí? Todo hombre que nace de Adán está en pecado, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo viene para mostrar en la conciencia de los hombres que son pecadores. Lo primero que debe conocer una persona para salvarse es que es un pecador. ¿Sí? Entonces primero el Espíritu Santo por medio de la iglesia le dice, eres un pecador. Y si no te arrepientes de ese pecado, dice la Escritura, entonces al final va a haber un juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde que va a haber un juicio para Satanás. El lago de azufre y fuego está preparado para el diablo y ¿quién? Y sus ángeles, ¿cierto? Pero el que quiera permanecer en el pecado de Adán, ¿qué va a hacer? Va a ir al juicio que era para el diablo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace la iglesia. Pero si cuando le predicamos el ministerio de la reconciliación a las personas, y si las personas creen a ese mensaje, ¿qué dice la Biblia entonces? Justicia. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona cambia de posición y ya no va a ir al juicio que era para el diablo, sino que ahora pasa ¿qué? A la justicia que nos es dada por creer en Jesucristo, que es nuestra justicia. Entonces somos declarados justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1, ¿cierto? Entonces esto lo va a hacer el Espíritu Santo por la iglesia, hermanos. Esto lo va a hacer el Espíritu Santo por la iglesia. El Espíritu Santo no se le va a aparecer a una persona personalmente y le va a decir, lo puede hacer. Hemos visto testimonios donde el Señor se le ha aparecido a muchas personas dándole testimonio, pero ese trabajo es un trabajo que tiene la iglesia hoy. Cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a todos los redimidos sobre la faz de la tierra. Todos tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, hermano. La Biblia dice en los Proverbios que el que gana almas es sabio. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, este testimonio lo está dando la iglesia hoy. Decirle al mundo que está en pecado, que hay una justicia y que hay un juicio, hermano. Entonces, este es el aspecto de la primera parte de 1 de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y para eso, entonces, ¿qué nos dio? A nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros, nos dio el ministerio de la reconciliación y por el Espíritu Santo llevamos el ministerio de la reconciliación a los hombres. Arrepiéntase de su pecado, porque si no se arrepiente de su pecado va a haber un juicio, un juicio, ¿cierto? Pero si se arrepiente de su pecado, va a entrar a la justicia que es de Cristo, ¿cierto? Entonces, ese es el primer aspecto, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 2, vamos a ver el segundo aspecto, que es el aspecto de la epignosis. Nosotros nos reunimos, aparte de alabar al Señor, aparte de juntos exaltar el nombre del Señor, también nos reunimos con un propósito, ser edificados. ¿Sí me entiendes? Ser edificados, porque el Señor quiere un edificio con todas las piedras vivas que Él tiene. Entonces el Señor está haciendo muchos trabajos por medio de la comunión. Nos está limando, nos está limpiando, la palabra nos está limpiando, nos está transformando
¿Para qué? Para que el edificio vaya creciendo para ser una morada para el Señor. Entonces nos reunimos también con el propósito de ser edificados, de que la vida de Cristo se vaya desarrollando en medio de cada uno de los cristianos, hermano. Amén. Entonces vamos al segundo aspecto, la epignosis, el conocimiento desde arriba. Porque nosotros en Adán tenemos un conocimiento desde abajo. Pero cuando llegamos a Cristo y si va madurando el Señor en nosotros, el conocimiento va creciendo, Cristo va madurando y ya nosotros estamos juzgando y viviendo desde otro aspecto, hermano, desde otro nivel. Vamos a mirar. Efesios 4. Todos conocemos Efesios, ¿cierto? Entonces, después de ser salvos, avanzamos ¿a qué? A la epignosis, hermano. Nosotros no nos quedamos en la salvación. Hay mucho más adelante de nosotros que la salvación, la epignosis. Efesios 4, versículo 11. Vamos a leer del 11. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Después de ascender, el versículo 10 nos habla de la ascensión de Cristo. Él hizo algo. Y él mismo constituyó. Ahí donde dice él mismo, dice en el griego él dio. Así también lo dice la Biblia textual. ¿Qué dio Cristo en resurrección? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Cristo cuando asciende da dones a los hombres. Esto que estamos leyendo nosotros acá son dones, ¿sí? Son hombres dones. Por ejemplo, los obispos, los ancianos no son dones, los ancianos son cargos que se van desarrollando por la madurez de la vida de Cristo en ellos. Lo mismo los diáconos o las diaconisas, no son dones, son cargos que se dan en la iglesia. Las diaconisas que tienen los diáconos, un servicio. El servicio de Cristo en ellos va madurando. Y hay un reconocimiento en la iglesia de quiénes son los diáconos y las diaconisas. Esos son cargos. Pero esto que estamos leyendo acá son dones para la iglesia. Hombres dones que tienen un propósito en la casa de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin, o sea, esto tiene una finalidad, hermanos. Esto tiene un propósito. Dios dio estos hombres dones con un propósito. A fin, este es el propósito, ¿de qué? De perfeccionar. La palabra griega más literalmente es equipar. Equipar o capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren este aspecto, hermanos. Estos dones que Dios dio a la iglesia, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, tienen un propósito: equipar a la iglesia, capacitar a la iglesia, perfeccionar a la iglesia para cumplir una obra, un ministerio. ¿Cuál? La edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dones no edifican directamente la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es estimular la vida de Cristo en ellos para que la vida de Cristo madure y los mismos santos puedan ejercer los dones en la casa de Dios, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí tenemos un aspecto para la edificación. Oikodomeo, oikos demo. ¿Qué significa la palabra construir? ¿Cierto? Entonces estos hermanos, hombres dones dados a la iglesia, tienen un propósito. ¿Cuál? Perfeccionar, equipar a los santos para que los santos mismos cumplan el propósito ¿de qué?
de la epignosis. ¿Sí me entiendes? Por eso la Biblia dice, no recuerdo si en Corintios o en Colosenses, edificados los unos a los otros. ¿Sí me entiendes? El trabajo de edificar es un trabajo de la iglesia completa. Entonces estos hombres dones lo que hacen es que ayudan a los hermanos a que la vida de Cristo vaya desarrollando. Y cuando la vida de Cristo vaya madurando, cuando la vida de Cristo vaya aflorando, entonces ¿qué hacen los hermanos? Los dones que Dios les dio los van colocando a servicio de los hermanos y se van edificando ¿qué? Mutuamente. O sea que estos hermanos no edifican directamente la iglesia, sino que la edificación es ¿de quién? De los santos. De Cristo por los santos, naturalmente. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Es de los mismos santos, porque lo que hacen estos hombres dones es que equipan, ayudan a que los hermanos le aflore la vida de Cristo, la vida de resurrección, y al manifestarse la vida de Cristo en maduración, entonces los hermanos van empezando a utilizar los dones, ¿sí? Y al participar de los dones, entonces la iglesia misma va siendo edificada por los mismos santos, hermanos. Ese es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, ¿qué es la edificación? A nosotros ya, cuando el Señor nos salvó, ¿qué colocó en nosotros? Participantes de la naturaleza divina. Amén. Segunda de Pedro 1:5, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos salvó, nos dio su espíritu y nos participó de la naturaleza divina. Entonces, la salvación es ¿qué? La naturaleza divina dada a nuestro interior. Somos participantes de la naturaleza divina. Y entonces ¿qué es la edificación? La edificación es el desarrollo del carácter de la naturaleza divina en nosotros. El desarrollo del carácter de Cristo en la iglesia. Una iglesia que pueda tener la mente de Cristo en expresión. Una iglesia que pueda madurar y juzgar, vivir, ver, hablar como lo haría Cristo, porque Cristo es la medida de la maduración de la iglesia. Entonces estos hombres dones son dados para que perfeccionen a los santos, para que los santos participen del ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Versículo 13. Y tiene un propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí es la práctica, hermano. ¿Sí ves? Estos hermanos son puestos para que equiparen a los santos, para que los santos participen en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que haya una práctica de que lleguemos a la unidad de la fe y, dice la Biblia, del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí nuevamente la palabra griega es epignosis. Aquí es la palabra griega. De la Biblia textual y el Nuevo Testamento griego interlineal traducen para que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea que el conocimiento del Hijo de Dios es un conocimiento desde lo alto, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos a Jesucristo, nuestra mente todavía es muy natural. Todavía la mente nuestra no sabe juzgar qué son las cosas espirituales, ¿cierto? Y entonces empieza un proceso a medida que el creyente, su corazón lo disponga, empieza un proceso para que la mente nuestra empiece a dar un giro y deje de ser una mente natural y empiece a ser una mente espiritual. Una mente que pueda discernir las cosas del cielo, una mente que pueda juzgar las cosas desde el Espíritu, una mente que pueda encaminarse hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces empieza el proceso y el trabajo del Señor para la maduración y empieza entonces la edificación. Empieza el edificio, las piedras que somos cada uno de nosotros, el edificio a crecer, hermano, a crecer. ¿Sí me entiendes? Entonces el propósito de la iglesia es la epignosis. El propósito de la iglesia es la maduración. El propósito de la iglesia es que conozcamos la economía divina, la economía neotestamentaria, el desarrollo del plan y del propósito de Dios y podamos aplicarlo y unirnos al propósito de Dios y unirnos a la voluntad de Dios, hermano. Entonces mire todo el proceso
que está siendo nuestro Señor en medio de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento o del pleno conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es un cuerpo, quien Él es la cabeza, ¿cierto? Y tiene muchos miembros que somos nosotros. Hay un desarrollo orgánico, hay un desarrollo que debe ser orgánico en la iglesia. Lastimosamente, lo que nosotros hemos visto por la experiencia es que hay una especie de desaveniencia hoy en el cristianismo del cuerpo con la cabeza. ¿Sí me entiendes? ¿En qué sentido? En que el cuerpo de Cristo en expresión es muy, yo voy a llamarlo así, no tiene una misma medida todavía que la cabeza. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque todavía no estamos viendo al Señor, porque todavía estamos viendo al mundo, porque todavía estamos pendientes de la televisión, porque todavía estamos pendientes de satisfacernos a nosotros, porque todavía estamos buscando las cosas nuestras. Entonces eso hace que el cuerpo no crezca y haya una desaveniencia con la cabeza, ¿cierto? ¿Qué tal donde tendríamos un niño que tuviera una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño? ¿Eso qué sería? Una enfermedad, ¿cierto que sí? ¿Cómo se llama? Hidrocefalia, ¿sí me entiende? Eso sería una enfermedad y eso no es normal, ¿sí me entiende? Eso no es normal. Entonces, ¿qué está buscando el Señor por medio de la edificación? Que el cuerpo vaya teniendo una medida de acuerdo a su cabeza, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es un desarrollo orgánico en el interior nuestro para que vayamos madurando. El Señor utiliza muchos medios para esta maduración. Uno de los medios que también utiliza son estos hombres dones que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a sumar la palabra y vamos a ir un poco más adelante acerca del aspecto de la epignosis. Colosenses 1, versículo 9, ahí más adelante. Entonces, la epignosis es un conocimiento de la plenitud del Hijo de Dios, hermano. La plenitud del Hijo de Dios, la grandeza del Hijo de Dios, lo que es el Hijo de Dios en realidad, no como nosotros nos lo imaginamos, no. Hay un testimonio claro en la palabra por el Espíritu de cuál es la supremacía, la centralidad y la plenitud del Hijo de Dios. Y la iglesia, por medio de la edificación, debe llegar a esa epignosis, un conocimiento claro de quién es su Señor, hermano. Y eso sucede cuando nuestra mente es una mente madura. Sabemos nosotros quién es el Hijo de Dios. Eso lo habla el apóstol Juan. Ustedes recuerdan que en primera de Juan 2, el apóstol empieza a hablarle a 3 tipos de personas. ¿Recuerda? Habla primero a los hijitos, habla después a los jóvenes y habla después ¿a quién? A los padres. ¿Cuál es la particularidad de los padres? Que conocen quién es el Señor, hermano. ¿Sí me entienden? Y cuando estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando del conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra, que se hace experimental en nuestra vida. Como decíamos en el campamento, la palabra logos, cuando sale de acá y pasa a nuestro corazón, se hace rema, ¿cierto? Por ejemplo, Adán y Eva, ¿sí? Y dice la escritura en Génesis 4, y conoció Adán a su mujer, ¿cierto? ¿Por qué el escritor no escribió, Moisés, o el mismo Adán? ¿Por qué no escribió, tuvo relaciones sexuales con Eva? ¿Por qué tuvo que haber escrito y conoció? Precisamente porque Dios nos quería enseñar algo con eso a nosotros. La palabra griega en la Septuaginta, en Génesis 4:1, es ginosco, conocer. Entonces el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él es un conocimiento íntimo en el interior, en el espíritu, pero que sea experimental, hermanos. Un conocimiento experimental de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor hay veces dispone muchas cosas en nuestra vida para que ese conocimiento no se quede solamente en la mente, sino que ¿dónde? Baje a nuestro corazón. Y podamos entonces tener una experiencia de lo que es lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y no un conocimiento como el conocimiento que tenía Job en principio de Dios. ¿Ustedes recuerdan, cierto? La Escritura dice que Job mismo
él decía que él recordaba cuando las personas llegaban a él, porque en él había sabiduría y él podía darle consejo a las personas, ¿cierto? Pero cuando termina el libro de Job, ¿sabe qué dice Job? Solo te había oído. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Solo te había oído. Él nunca había experimentado quién era el Hijo de Dios, nunca había experimentado quién era Dios, nunca lo había palpado. Y en su vida carecía de ese conocimiento, ¿cierto? Pero cuando el Señor se le revela, ahora puedo decir que te conozco, no solamente de oídas, sino que ya te he tocado, ya sé que eres real. Entonces, eso va sucediendo en la vida de la iglesia cuando la iglesia es edificada. Y también nosotros nos reunimos es precisamente para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo, por los santos y por los hombres dones que Dios ha dado a la iglesia, hermano. Amén. Colosenses 1, versículo 9. Para seguir mirando este aspecto de la epignosis. Por lo cual también nosotros, y nosotros es Pablo y Timoteo, Pablo con la obra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo con la obra, cuando llegó el evangelio a Colosas, no cesaban de orar por los colosenses. Recuerde que Pablo no edificó, no fundó la iglesia en Colosas. Se cree en la historia de la iglesia y por la misma Biblia que parece que fue Epafrodito, Éprafas, que el que edificó la iglesia en Colosas. Entonces Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia natural, inteligencia espiritual. Queremos llamar la atención, amados hermanos, donde dice del conocimiento. Nuevamente, la palabra griega es epignosis. Y voy a leerlo de la Biblia textual. Ese es Colosenses 1, versículo 9. También está en el Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva. Colosenses 1, versículo 9. Por eso también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. ¿Sí? No solamente llenos del conocimiento de lo alto, un conocimiento desde arriba, donde podamos ver todas las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana muchas veces se ha estancado es porque no hemos tenido una visión de lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y la edificación, la epignosis, nos va a llevar a ver quién es en realidad el Hijo de Dios y cómo es el Hijo de Dios. Y cuando eso suceda en nuestra vida, vamos a rendir nuestro corazón al Señor, hermano. Ejemplo, Pablo, camino a Damasco. Cuando él tuvo una revelación de quién era el Hijo de Dios, ¿sabe qué hizo? Rindió su vida completamente al Señor desde ese momento, hermano. Entonces, por eso es necesario, urgente, que vayamos hacia adelante, hermano. Vayamos hacia la epignosis, hermano. Amén. Y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Entonces, mire que al mismo momento que vamos siendo llevados a la epignosis, ¿qué nos va a hacer la epignosis? Nos va a llevar a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Creciendo en la epignosis nuevamente, creciendo en el conocimiento desde arriba, ¿de quién? De Dios, hermano. Entonces, eso produce la maduración y la edificación en la iglesia. ¿Qué? Que la iglesia camine como es digna de su llamamiento y su vocación, ¿cierto? Y al caminar de esa manera, en las obras que Dios preparó para que caminara en ella, ¿qué va sucediendo? Se va dando un fruto. ¿Ves? Cuando hay cristianos infructíferos, sin fruto, son cristianos que todavía no están siendo edificados, ¿cierto? Son cristianos que todavía no han abierto su corazón a ir hacia adelante, hacia la edificación. Por ejemplo, Israel en el desierto, ¿sí? Salieron, se creen más o menos entre
israelitas y egipcios, se creen que salieron más o menos unas 2 millones de personas, ¿cierto? Eran más o menos 600, 700 mil, 800 mil de Israel. Entonces, salieron estas personas y el desierto es un gran ejemplo de mostrarnos a nosotros quienes no quisieron ir a la epignosis, quienes no quisieron ir a la maduración y quedaron en el desierto dando vueltas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Todos los que salieron de Egipto, a excepción de Josué y a excepción de Caleb. ¿Sí me entiendes? Ellos dos fueron adelante. ¿Cómo sabemos que fueron adelante? Tierra prometida. Y la tierra prometida naturalmente es una clara simbología de lo que es Cristo con todas sus riquezas. Y estos hermanos, ¿cómo veían esas riquezas? Por fe. ¿Cómo la veía Josué y Caleb? Por fe. Cuando ellos iban llegando, esta parte es nuestra. No, pues que están los gigantes, no, eso es nuestro. El Señor ya nos lo entregó en nuestras manos. ¿Sí me entiendes? Entonces la fe hacía que los hermanos también fueran adelante. ¿Sí me entiende? Entonces la fe va siendo completada, como dicen Tesalonicenses, y la fe va madurando. Nosotros tenemos una fe inicial, ¿cierto? ¿Cuándo fue? Cuando creímos en el Señor, ¿cierto? Esa fue la fe inicial con la que creímos para salvación. Pero resulta que la fe va creciendo y la fe también va madurando. Y Pablo le dice a los tesalónicos, yo quiero ir para poder ayudarlos a que la fe de ustedes, ¿qué? Crezca. ¿Y quién era Pablo? Un apóstol, un hombre don para la iglesia, que ayudaba al perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio y la edificación, hermano. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces aquí tenemos en estos dos versículos, en 1 Corintios 1, 9 y 10, Pablo nos vuelve a hablar nuevamente de la epignosis. Tanto Pablo como Pedro, y sobre todo Pablo, en sus cartas de prisión, nos habla de esta palabra tan importante que es la epignosis. Esa palabra es sinónimo de edificación. En la economía de Dios, en el desarrollo y en el plan de Dios, en su palabra, hay dos palabras que son columna vertebral del propósito de Dios. Una, economía, oikonomía. Otra, edificación, oikodomeo, ¿cierto? Entonces nosotros hoy, el Señor nos introduce en su economía, en el desarrollo de su plan para con nosotros, para con sus hijos y con la humanidad, y eso nos va llevando y nos introduce a ¿qué? A ser juntos, participar en la ¿qué? Construcción de una casa. Naturalmente que sabemos que eso lo hace ¿quién? Cristo. Nosotros leímos ahorita al principio, antes de empezar la reunión, un texto en Hebreos 2, 12, ¿cierto? 11, donde decíamos que el Hijo alaba al Padre por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. ¿Sí me entienden? Todo lo hace el Hijo por medio de la iglesia, en el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo en Mateo 16, ¿qué dijo? Yo edificaré mi iglesia. Entonces, de la misma manera como el Espíritu Santo utiliza la iglesia para llevar el mensaje de la reconciliación, de la misma manera Cristo utiliza la iglesia misma para la edificación. ¿No acabamos de leerlo en Efesios 4? Que los hombres dones son dados para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para el ministerio de la edificación del cuerpo, ¿cierto? Entonces el Señor por la misma iglesia edifica la iglesia. Suena raro, ¿cierto? Pero es así. El Señor mismo por la misma iglesia edifica la iglesia. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces cuando vemos hermanas, cuando vemos hermanos, cuando vemos iglesias con fruto, quiere decir que son iglesias y hermanos y hermanas que van yendo hacia la epignosis. Van conociendo quién es su Señor y van entregando su vida, van entregando su ser y se van consagrando espontáneamente al Señor. Hermano, esto es un asunto de revelación. Una revelación que debe ocurrir en el interior de la iglesia. Mientras la iglesia no tenga la revelación de quién es su Señor, no va a poder entregarse completamente a Él, hermanos. Amén, hermanos. Y pasemos al capítulo 2. ¿Listo? Entonces la vía para producir fruto y crecimiento es que entonces llegar a la epignosis, el conocimiento de lo alto, un conocimiento desde arriba, no meramente un conocimiento superficial de quién es el Señor, ¿sí? No,
creímos quién era el Señor y conocemos quién es el Señor, pero tenemos que proceder en seguir conociendo quién es el Señor, hermano. Cristo es demasiado rico para que nosotros nos sentemos y nos quedemos quietos y no queramos conocer quién es Él. Hay muchas cosas para conocer del Señor, hermano, ¿sí? Entonces la vía del conocimiento y del fruto lo tenemos cuando vamos llegando al conocimiento desde lo alto, que es la edificación. Pero eso es muy importante, que nosotros nos estemos reuniendo siempre, porque en las reuniones hay edificación en la casa de Dios. Pasemos a Colosenses 2 y sigamos mirando este aspecto de la epignosis. Y toda la epignosis está relacionada con conocer a Dios, hermano. Esa es la epignosis, conocer a Dios, no cosas exteriores, no, conocer quién es Dios, hermano. El capítulo 2, vamos a leerlo, el 1 y el 2 de Reina y Valera, y luego leemos el 2 del Nuevo Testamento Interlineal y de la Biblia textual. Entonces dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, o sea, Pablo por los colosenses, y por los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Entonces se sobreentiende que ni Colosas ni los laodicenses conocían de persona a Pablo, ¿cierto? Pero se entiende entonces que para que las iglesias recibieran la epístola de Pablo tenía que haber sido un colaborador juntamente con Pablo, que lo conocía a él y recibían su epístola como un apóstol de Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, dice ahí, ¿cierto? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, quiero detenerme en varios aspectos. Donde dice entendimiento, más bien debe ser traducido como seguridad o certidumbre. Y donde dice a fin de conocer, ahí conocer es nuevamente epignosis. Pleno conocimiento desde arriba, desde la óptica de Dios, no desde la nuestra. La óptica nuestra ve muy poco, desde el punto de vista de Dios, a fin de conocer plenamente el misterio de Dios. Mire qué más debemos conocer nosotros. Aparte de conocer la voluntad de Dios, debemos conocer el misterio que es Dios. Pero quiero leer, aquí dice del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiero leerles cómo dice los manuscritos griegos más antiguos. Primero, voy a leer la Biblia textual, el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de plena certidumbre. Ahí donde dice pleno entendimiento, acá es plena certidumbre. Del entendimiento a fin de conocer, dice acá, completamente el misterio de Dios. 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. Así dice el manuscrito griego más antiguo. Reina y Valera 60, que utiliza textus receptus, dice el misterio de Dios el Padre y Cristo. Y aquí dice el misterio de Dios, 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. O sea que el que quiera conocer al Padre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver a su Hijo. ¿No lo dice Juan 1:18? A Dios nadie le dio jamás, el Dios unigénito o el monógenes theos que está en el seno del Padre, ¿qué hizo? Lo exegetó, lo reveló, lo explicó, lo dio a conocer. Entonces, si alguien quiere conocer quién es a Dios, si quiere conocer el misterio que es Dios, porque la verdad Dios es un misterio, ¿cierto? Si quiere conocer lo que tiene que hacer, ver al Hijo de Dios. Vamos a leerlo acá del Nuevo Testamento Interlineal. Colosenses 2, ¿cierto? Colosenses 2. Para que sean confortados los corazones de ellos, coligados en amor, y para toda la riqueza de la plena seguridad o certidumbre, y para toda riqueza de la plena seguridad de la inteligencia, para pleno conocimiento del misterio de Dios. 2 puntos, Cristo, hermano. Entonces mire el encargo que tiene la iglesia, no es algo menor. La iglesia tiene un encargo de conocer quién es su Señor, hermano. Pero cuando vivimos por la vida natural, por la vida del alma, no conoceremos quién es el Señor. Lastimosamente, hoy Dios lo presentan como un Dios que
que es casi que no se puede conocer. Y muchas veces se distorsiona el testimonio de lo que es Dios, hermano. Pero mire, Dios se ha revelado plenamente en su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios es el que revela plenamente lo que es la Trinidad, lo que es Dios en sí mismo. Y a medida que nosotros nos acercamos al Hijo de Dios y dejamos a un lado lo nuestro, que eso es uno de los problemas en los cuales no nos deja avanzar, por vivir por lo nuestro, por buscar lo nuestro, por buscar siempre nuestra comodidad, ¿sí? Y no buscar los beneficios de la casa de Dios, no podemos muchas veces ir a la epignosis, no puede haber maduración en nosotros, hermano. A fin de conocer plenamente el misterio de Dios, 2 puntos, Cristo. Entonces el Señor quiere que tengamos un conocimiento desde arriba de lo que Él es Él, revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque fuera de Cristo no podemos conocer quién es Dios, hermano. Entonces también nos reunimos, aparte de alabar al Señor, nos reunimos a conocer quién es el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos reunimos a conocer quién es el Hijo de Dios, va a suceder algo en la iglesia. La iglesia va madurando y va siendo edificada, hermano. No está la edificación relacionada con el conocimiento del Hijo de Dios. No lo acabamos de leer en Efesios 4, 11, 12 y 13. Llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la edificación es un conocimiento más transparente, más cristalino de lo que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros decíamos en el campamento, hermano, siempre debemos predicar a Jesucristo, a este crucificado y a su obra. Porque eso es lo que va a traer edificación en la casa de Dios. Que nosotros conozcamos quién es Jesucristo y quién es su obra. No hablamos de nosotros, hablamos del Señor y de su obra. Y a medida entonces que se va dando a conocer quién es el Hijo de Dios, la iglesia va llegando a una epignosis, a un conocimiento de lo alto. Amén, hermanos. El versículo 9. Sumemos la palabra. Vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:1. Vamos a leer primero y ya vamos terminando. Este es el penúltimo versículo. Segunda de Pedro 1:1. Y vamos a mirar cómo Pedro también nos habló de este conocimiento que los apóstoles, por medio de la vida de Cristo, por medio de la negación, por medio de preferir al Señor, fueron alcanzando un conocimiento de lo alto. Y miren lo importante de esta epístola. Si usted lee primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero esta epístola nos dice primero Simón, Pedro. ¿Sí me entiende? Así empieza esta epístola. Yo era Simón, ¿sí? Arena, una caña llevada por el viento, pero el Señor me transformó y ahora soy Pedro, Simón, Pedro. La transición de Simón a Pedro. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y mire lo importante del saludo, de la introducción de lo que quiere Pedro con los expatriados. Les multiplique aparte de la gracia y la paz, ¿qué más? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, hermano. ¿Sí ves? Mire que la epignosis aquí está relacionada. Nuevamente aquí la palabra es pleno conocimiento, como dice el interlineal y la Biblia textual. Entonces siempre está relacionada la epignosis ¿a qué? A conocer quién es el Señor, hermano. ¿No lo dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? ¿Y por qué a Jesucristo? ¿Por qué no que te conozcan a ti y al apóstol Pablo? ¿A quién has enviado? ¿O por qué no que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al apóstol Pedro que has enviado? ¿Por qué? Porque ni Pedro ni Pablo podían revelar plenamente quién era Dios. ¿Salvo quién? El Hijo de Dios. Este texto, esta palabra que voy a decir, esta frase, fue acuñada en la patrística. Solo Dios puede revelar a Dios. Ningún hombre podía revelar quién era plenamente el Hijo de Dios. Aunque no desconocemos que hubo hermanos que tuvieron mucha revelación y conocimiento de quién era Dios. Por ejemplo, lea al apóstol Pablo. Y ahí te vas a dar cuenta que ese hombre conocía a Dios. Pero con todo y eso, que conocía profundamente a su Señor, interiormente y experimentalmente, no podía revelar plenamente quién era Dios. Y por eso dice la Escritura en Hebreos 1:1.
Precioso texto. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas y de muchas maneras, ¿sí? O fragmentariamente, nos ha hablado en los últimos tiempos. ¿Por quién? Por o en el Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios habló fragmentariamente a los profetas, ¿sí? ¿Por qué fragmentariamente? Porque no les dio una revelación completa de quién era Dios. Pero cuando viene el Hijo de Dios, nuestro amado Cristo, ahora sí Dios se revela plenamente como es Él en la persona de su Hijo. Vea, mire lo importante, hermano, que es conocer a Dios. Mire lo importante es que es acercarnos a su palabra, conocer lo que Él nos reveló por medio de ella y que esa palabra vaya siendo real y experimental en nuestra vida. Así vamos conociendo quién es el Señor, ¿cierto? Voy a leerlo desde el 3 hasta que lleguemos al versículo 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que puedas llegaste a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, y preste atención, poniendo toda diligencia, o sea, ya nos colocó participantes de la naturaleza divina. Ahora nosotros, colocando toda diligencia, por esto mismo que tenemos que hacer, añadir. Cristo en nosotros, nosotros con Cristo. ¿Sí? No solamente Cristo, sino Cristo en nosotros y nosotros con Cristo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal ¿qué? Amor. 8. ¿Dónde queríamos llegar? Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué son estas cosas? Bueno, lo que venía Pedro hablando anteriormente. ¿Qué era? La gracia, la paz, la epignosis también, ¿cierto? El conocimiento de Dios, participantes de la naturaleza divina, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros, lo que acabamos de leer, y abundan, no solamente que estén, tienen que abundar. Y abundan, no os dejarán ser ociosos, ni sin fruto, ¿en cuanto al qué? En cuanto a la epignosis de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando no hay una epignosis es lo contrario, ¿sí? No se tiene nada de estas cosas que acabamos de leer, ¿sí? Y por eso es urgente que nosotros como cristianos estemos más atentos a la palabra del Señor, hermano. Dejemos de pasar tanto tiempo en las cosas que nos entretienen y volver a la palabra para conocer quién es su Señor, para dar un fruto. Porque si no, entonces seríamos, como dice acá la Biblia, sin frutos y ociosos. Y el Señor en el reino, en su reino, es un reino que se multiplica. No es un reino que se le divide, que se le resta. Es un reino que se le multiplica, hermano. ¿Recuerda? Minas, talentos, 5 talentos, otros 5. 3 talentos, otros 3 talentos. Multiplica. 1 talento lo escondió, no sirve. Dios es un Dios que se multiplica. ¿Sí me entiendes? Porque Dios está en un reino y Él está trabajando y está esperando ganancia en ese reino. Así que no hagamos que el trabajo de Dios sea en vano. Y terminamos entonces con la epignosis vista desde el libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 1 para llegar al versículo 5, que es aquel que nos va a hablar acerca de esto. Vamos a leer Proverbios de Coelet de Salomón, vamos a leer el 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, el que hemos estado hablando nosotros hoy entonces, conocer al Hijo de Dios por medio de su palabra.
y ese conocimiento nos va a llevar a que sean guardadas en nuestro corazón. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y es el tema central de Proverbios, sabiduría, la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia diré tu voz, como si como a la plata la buscares, ¿a quién? A la sabiduría. Y esto nos habla mucho a nosotros. Hay veces nosotros con qué esfuerzo buscamos cosas que no son la sabiduría y las buscamos como buscando plata, ¿cierto? Hermano, ese mismo empeño que colocamos en buscar cosas que son ajenas del reino de los cielos, deberíamos como que trasladarlas y buscar más bien las cosas que son eternas. Si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces, ¿después de qué? De entender y recibir lo que hemos leído anteriormente, entonces entenderás el temor de Yahvé. ¿Y qué dice más? Lo hallarás. El conocimiento ¿de quién? De Dios. La Septuaginta, donde dice conocimiento, es epignosis, la raíz verbo. ¿Sí me entiende? Entonces la epignosis se halla. ¿Cuándo qué? Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón. ¿Sí me entiende? Y a medida que nuestra palabra vaya siendo guardada, Dios mismo se va a ir revelando a nosotros. Ayer hablábamos en casa, antier hablamos en casa, que depende mucho de la manera como escuchemos, se nos va a revelar, se nos va a añadir. ¿Sí? La Biblia dice, de acuerdo a cómo oís, entonces se le va a ir dando. Si escucha con un corazón cerrado la palabra de Dios, pues no va a recibir nada. Si escucha con un corazón abierto, ¿qué pasa? Se le va a dar, ¿cierto? Las parábolas tenían esa particularidad con el Señor. Podían haber dos reacciones a la parábola del Señor. El Señor daba la parábola, ¿cierto? Si se escuchaba con un corazón abierto, ¿qué pasaba? Se entendía. El Señor revelaba la parábola. Si se escuchaba con un corazón cerrado, hasta ahí llegaba. Y se cumplía la palabra que dice, para que oyendo no oigan. ¿Me entiende? Tenía esa particularidad las parábolas del Señor. Y esto nos recuerda el caso de la vendedora de tela púrpura, Lidia. Ella dice que estaba atenta cuando Pablo estaba predicando. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios abrió su corazón. Pregunta, ¿por qué lo abrió? ¿Por qué no se lo cerró? Porque estaba atenta. Entonces, de acuerdo a cómo oímos, así se nos va a añadir. ¿Sí me entienden? Entonces, todas estas cosas cuando se guardan, hallaremos la epignosis, el conocimiento de Dios. Y terminemos con un ejemplo de qué puede suceder cuando rechazamos la economía neotestamentaria revelada en la Biblia, cuando rechazamos ir a la epignosis de nuestro Dios, que es el conocimiento de su Hijo. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Está después de Amós, y esto sucede en el tiempo de los reyes, después de que los reyes de Israel fueron llevados cautivos Israel a Siria por Salmanasar en el año 720-22. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Oseas 4, versículo 6. Si leemos el versículo 1, vamos a ver el tiempo en que se escribe la profecía. En los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los reyes de Israel en Jeroboam 2. Capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido por nosotros, ¿cierto? Mire qué es lo que sucede cuando se rechaza la epignosis. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra hebrea para conocimiento traduce más bien sabiduría, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a mirar tres aspectos acá. Uno, donde dice desechaste el conocimiento es epignosis en la Septuaginta, ¿cierto?
Entonces, hermano, cuando un hermano desecha al Señor, ¿qué hace el Señor? Se consigue otro. Así de sencillo. Él va a ir adelante con la iglesia, pero con el que quiera. Si tú no quieres, Dios no te obliga, ¿cierto? No violenta tu voluntad y se escoge otro que quiera. Que si quiera conocerle, que si quiera percibir en el Espíritu, que si quiera ser edificado y que si quiera ir adelante, ¿cierto? Primer aspecto. Segundo aspecto. Hay dos escuelas de interpretación de este versículo. Una dice que como era el tiempo de la deportación de Israel, de las 10 tribus del norte a Siria, y ustedes recuerdan que antes de esa deportación, Jeroboam I, aparece en Primera de Reyes, después de Salomón, él constituyó sacerdotes que no eran levitas. ¿Recuerdan esa historia? Listo. Entonces, a causa de ese suceso, unos hermanos dicen que cuando está hablando aquí a sacerdotes, son sacerdotes que no eran de la línea de Leví. Esa es la primera escuela. La segunda escuela es, los sacerdotes, aparte de los sacrificios que hacían en Israel, en el templo y en el tabernáculo, tenían una función muy importante. ¿Cuál era? Dar la ley al pueblo. Ellos eran, para eso era que los diezmos, la décima del pueblo de Israel se le daba a los sacerdotes y levitas. ¿Para qué? Para que ellos se ocuparan de la ley de Yahvé. Eso lo dice claro en el libro de Crónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Buscar en la ley para llevar la ley y la palabra de Dios al pueblo. Entonces, la segunda interpretación es que los sacerdotes acá no estaban en la palabra de Dios. Los sacerdotes acá no estaban en la ley. Por eso dice entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, este conocimiento, el conocimiento de Dios obtenido por medio de la ley, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. Los sacerdotes eran custodios de la ley y eran encargados de transmitir la ley al pueblo, hermano. Eso lo vemos clarito en el libro de Nehemías y Esdras, ¿cierto? También yo me olvidaré de tus hijos, hermano. Entonces, si un creyente no quiere ir a la epignosis, si la rechaza, pues se va a quedar completamente inmaduro, infértil, ocioso, sin frutos, y va a haber un reconocimiento de eso, hermano. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nuestro interior y el Espíritu nos da testimonio cuando hay hermanos y hermanas fructíferas en la casa de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando se rechaza a Dios, pues ¿qué hace Dios? Como todo un caballero, se aparta y no obliga, hermano. Dios quiere que nosotros queramos espontáneamente, hermano. Amén. Entonces, nosotros nos reunimos, ¿cierto? Después de ser salvados, porque entramos en la voluntad de Dios de ser salvos. Después de ser salvos, entonces empezamos el proceso de reunirnos para edificación, ¿cierto? Sin olvidar el trabajo que tenemos exteriormente, el ministerio de la reconciliación, pero sin olvidar también el trabajo interior que es la edificación del cuerpo de Cristo y la epignosis, hermano. Amén. Entonces, que la palabra de Dios pueda ser guardada en nuestro corazón, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos para compartir.